Este grupo Brújula está constituido por abogados, sociólogos y antropólogos jurídicos de 10 países de América Latina, y en los últimos 9 años nos hemos concentrado en la divulgación, la capacitación y actualización de magistrados y jueces de varios países latinoamericanos. En realidad, nuestra tarea fundamental como Brújula ha sido divulgar los avances más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular de las altas cortes de Colombia, porque en la experiencia que hemos tenido en varios países latinoamericanos es claro que Colombia es el país que ha tomado la vanguardia en el desarrollo de lo que se ha constituido a partir del giro ontológico que la justicia ha dado en los últimos 20 años. Precisamente este giro ontológico ha demandado, como ya se ha dicho, la inclusión de profesionales de diversas disciplinas en el quehacer de la justicia. La justicia hoy en día en el continente no es un monopolio de los abogados, es una tarea que exige de varias miradas, de varias expertices y de un conocimiento que trasciende el derecho. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de visitar comunidades del río Pirá, Paraná, en el departamento del Vaupés. Quizás para algunos de ustedes que pudieron ver la bella película de Ciro Guerra, el abrazo de la serpiente, es precisamente ese es el escenario, es el río Pirá, Paraná, en donde la película se desarrolla. Hace 25 años, por una invitación que me hizo la Fundación Gaia, estuve creando un programa para aterrizar la Constitución del 91 en los capitanes y las autoridades tradicionales de los pueblos de esta región de la Amazonía. La semana pasada tuve la oportunidad de volver después de muchos años de no haber visitado esa región, dado que he vivido varios años fuera del país, y fue para mí muy interesante y muy satisfactorio ver cómo estos pueblos estas autoridades empoderadas por la Constitución del 91 ejercen un control extraordinario en una zona de una importancia mundial como es la Amazonía, toda la cuenca amazónica. Estas autoridades empoderadas por la Constitución del 91 han creado organismos macrorregionales que son muy eficaces en el control de esta zona ecológicamente tan importante y al mismo tiempo tan frágil. Estas autoridades no solamente cumplen una función de monitorear y exigir el cumplimiento de lo que ellos llaman sus normas ancestrales, prohibiendo la caza en ciertos lugares que son lugares sagrados, como son los salados, en donde incluso los animales que son predadores en esos lugares no se atacan unos a otros. Igualmente, estas autoridades también exigen que no se pueda pescar en épocas de Yurupari, por ejemplo, que son épocas que coinciden con la reproducción de los peces. Todo esto tiene mucha importancia porque precisamente es el resultado de culturas que son lo que resulta de cientos o miles de años de convivencia con un lugar específico. Esta relación simbiótica entre seres humanos y naturaleza genera un tipo de normatividad que es el adecuado, el conveniente y el que funciona para el control y la permanencia de la biodiversidad en esas regiones. Exalto esto porque precisamente ahí está la base del tema que voy a tratar, que es precisamente el reconocimiento de la importancia de estas culturas, de estos pueblos en zonas en donde por la distancia y por las dificultades infraestructurales el Estado no está en capacidad de ejercer un control eficaz. Es precisamente a raíz de esta evidencia
que la Corte Constitucional de Colombia nos habla entonces de que en este giro ontológico lo que tenemos hoy en día en el continente es la necesidad de que los estados tengan una soberanía negociada o una soberanía delegada en cabeza de culturas que por su permanencia y por su ubicación están en mejores condiciones de ejercer un control eficaz en el Estado. Precisamente uno de los problemas que anunciaba el panel anterior, el problema de la minería ilegal que envenena nuestros ríos con mercurio, es una de las prioridades de esta organización de autoridades tradicionales del río Pirá-Paraná, Acaipí, que ejercen un control eficaz para evitar este envenenamiento de los ríos. La consulta previa es el resultado de normas de origen internacional y de la intervención de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes agencias de Naciones Unidas que han generado una normatividad que ha sido aceptada en el caso de América Latina por prácticamente todos los países del continente con población indígena. Hay solamente dos excepciones, que son el caso de El Salvador y Panamá, en donde no se ha ratificado el convenio 169, pero aún en esos países, por efecto de las sentencias de la Corte Interamericana, lo más importante de este convenio también tiene vigencia. Este giro ontológico que ha generado estas normas de origen internacional ha tenido un gran impacto en Colombia. Colombia, como lo decía el ex vicepresidente Vargas Lleras en una columna del Tiempo el pasado domingo, es el país más desarrollado y más avanzado en el tema de la consulta previa. El ex vicepresidente mencionaba 4.500 ejercicios de consulta previa que se han hecho en Colombia en las últimas 2 décadas, en contraste con los otros datos que nos mencionaba en su columna, 36 consultas previas en Chile, 28 consultas previas en Perú y 40 consultas previas en Bolivia. El hecho que Colombia haya desarrollado más el tema y haya adecuado su institucionalidad para que este derecho sea implementado de una manera eficaz. Prácticamente todas las dependencias del Estado colombiano que tienen incidencia en el tema tienen equipos de especialistas en consulta previa. Yo mismo he sido en varias oportunidades catedrático en diplomados que se han hecho en la Universidad Nacional para capacitar y actualizar a estos funcionarios que están dedicados a esta labor. Si hacemos una comparación sobre el desarrollo del tema en América Latina, encontramos una tipología muy particular en la forma como este derecho se ha aterrizado en diferentes países de América Latina. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, un país donde la mayoría de la población es indígena, encontramos que ante la desidia del Estado guatemalteco de cumplir los compromisos internacionales que ha asumido al ratificar tratados o convenios internacionales, fueron los mismos pueblos indígenas los que tomaron la iniciativa de hacer consultas cuando están enfrentando proyectos o iniciativas que los afectan directamente. El resultado de esto en los últimos años ha sido la realización de decenas de consultas de buena fe, como las llaman ellos, pero que son consultas en donde los indígenas se consultan a sí mismos, sin la intervención del Estado y sin la intervención de las empresas. Evidentemente, este tipo de consultas no cumplen el espíritu de la norma y están lejos de los estándares internacionales que han sido desarrollados por varios organismos internacionales, en particular la Corte Interamericana. Bajamos un poco y observamos el caso de Chile, por ejemplo, en donde el modelo de consultas es muy peculiar. Hace un par de años estuve en Chile y para mi sorpresa observé cómo empresas multinacionales, especialmente que tienen que ver con el tema de la explotación maderera,
han realizado, hace un par de años, ellos hablaban de 300 consultas que se hacen directamente entre las empresas y los pueblos indígenas sin la intervención del Estado, argumentando que no invitan al Estado, el Estado lo consideran como un tercero, que no lo invitan porque el Estado está demasiado burocratizado y en realidad es poco lo que aporta. Estas consultas peculiares entre empresas y pueblos indígenas sin Estado están también lejos de cumplir los estándares internacionales y el espíritu de la norma, porque precisamente una de las cosas positivas de los ejercicios de consulta es que en estos escenarios, cuando se está debatiendo una explotación o cualquier otro tipo de iniciativa que afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas, emergen problemas que han estado acumulados y que no se han resuelto por parte del Estado. En el caso chileno, por ejemplo, la ausencia de titulación que el Estado debe hacer a territorios ancestralmente ocupados por pueblos indígenas. Precisamente una de las cosas buenas de las consultas previas es que exponen este tipo de problemáticas y entonces el Estado se ve en la obligación de acelerar y de cumplir lo que constitucionalmente está obligado a hacer. Este ejercicio de consultas entonces entre empresas e indígenas sin Estado no cumple esa función. Si subimos un poco y vemos el caso de Perú, Bolivia y Brasil, que tienen ciertas particularidades similares, observamos entonces consultas en donde el Estado hace las consultas con las empresas con poca o nula intervención de los pueblos indígenas. En el caso peruano, porque el Estado argumenta que en 1969 se emitió una ley que campesinó a los indígenas de los Andes. Entonces el Estado dice que la consulta previa solo se aplica para pueblos indígenas de la Amazonía, negando que estos pueblos indígenas de los Andes no solamente son pueblos milenarios con una historia particular, con idiomas, organizaciones propias, territorio comunal, normatividad propia, espiritualidad, etcétera, argumentando que ese decreto los campesinó, lo cual es completamente absurdo, y esto entonces hace que las consultas estén limitadas para algunos pueblos de la Amazonía. En el caso boliviano, con un presidente indígena, este argumenta, como lo dijo en alguna oportunidad, que las consultas previas son un chantaje a las empresas por parte de los pueblos indígenas. Y entonces él argumenta que el Estado representa a los pueblos indígenas y por lo tanto ellos hacen las consultas con las empresas en una representación en donde la voz de los indígenas no se escucha. En el caso brasileño, también el Estado argumenta que hay razones de interés estratégico que hace que las consultas no sean necesarias y entonces las consultas no se hacen. En este escenario, Colombia es el país que más tiene que brindar, que más puede ofrecer como una apertura hacia un ejercicio de ampliación de la democracia a pueblos que históricamente estuvieron invisibilizados en la constitución de los estados. Esta ampliación de la democracia en el caso colombiano no está exenta de problemas. Por supuesto, hay muchos problemas. No solamente el Estado ha tenido que afinar y tiene todavía muchas cosas que aprender, sino que los pueblos indígenas también son pueblos que tienen que aprender a negociar, aprender a escuchar con respeto la opinión de otros y lograr avanzar hacia consensos, hacia acuerdos, hacia consentimientos. Es mucho el recorrido que hay que hacer. Sin embargo, ante problemas de la democracia, la única solución tiene que ser más democracia y no menos. De las 4.500 ejemplos de consulta previa que se han llevado a cabo en Colombia, sería muy importante hacer una evaluación a la fecha, ahora que hay anteproyectos de ley para reglamentar la consulta, de manera que podamos ver sobre la realidad los aportes y los problemas de estos 4.500 ejemplos de consulta que constituyen un modelo para el resto de países latinoamericanos.
Comentaba que la tarea de brújula en diferentes países de América Latina ha sido fundamentalmente divulgar lo que las altas cortes de Colombia han desarrollado a través de su jurisprudencia y sus sentencias. Es curioso, pero en Colombia, con instituciones que son ejemplo de independencia para el continente, tenemos entonces problemas muy graves y muy serios en relación con todos los problemas de orden público y de derechos humanos que son suficientemente conocidos. Sin embargo, al hacer esta evaluación de la que estamos hablando, nos exigiría también tomar en cuenta el desarrollo que ha tenido en Colombia el tema, que a diferencia de países como Perú, que fue el primero en aprobar una ley para reglamentar la consulta, en Colombia esta reglamentación se ha hecho por vía judicial. Han sido los tribunales colombianos y en particular la Corte Constitucional la que ha venido delimitando el campo para la realización de la consulta. Cualquier reglamentación que se quiera hacer, cualquier proyecto de ley que se quiera discutir, tiene que hacerse sobre la base de lo que ya la justicia ha dicho en Colombia, precisamente por los principios de progresividad y los principios pro homine. No se puede regresar en una reglamentación de la consulta, sino que tiene que avanzarse sobre la base de lo que los actores, el Estado, los empresarios y los indígenas y las comunidades llamadas comunidades étnicas han aprendido en estos años de consulta previa. El tema de la consulta, como lo decía hace un momento, trata ni más ni menos que del tema de la democracia. Es precisamente escuchar voces que estuvieron durante cientos de años invisibilizadas. Y este asunto de la participación es un asunto que conviene a todos. Yo estuve viviendo varios años en México y precisamente uno de los temas que desarrollé cuando fui profesor investigador en el CIESAS fue el caso de una represa, la represa Cerro de Oro, que alimenta con agua la hidroeléctrica Miguel Alemán en el estado de Oaxaca y Veracruz, y que fue una represa que se hizo en los años 70 y que tuvo un costo muy alto de un pueblo indígena, el pueblo chinanteco, que fue desplazado y atomizado a cientos de kilómetros de distancia, de manera que este pueblo no solamente perdió la posibilidad de desarrollarse como pueblo, sino que el idioma desapareció. Uno de los líderes que me acompañó en estas visitas que hice para el estudio que adelantaba con el CIESAS, con 9 hijos, le pregunté de sus hijos cuántos hablaban chinanteco y me dijo ninguno, porque a donde nos llevaron los retos eran otros. Y todos mis hijos estudiaron en escuelas que no estaban preparadas para la interculturalidad y todos ellos olvidaron el idioma. Esto ocurrió en los años 70 cuando no existía el convenio 169. Yo quise hacer entonces un estudio comparando en el momento en que, hace unos años cuando fui a esta región, para evaluar cuál era el papel de la consulta previa y de normas internacionales en negociaciones entre el Estado y pueblos indígenas. Para mi sorpresa, ni el Estado, ni los empresarios, ni los indígenas tenían la más remota idea de qué cosa era la consulta previa. Para no quedarme sin tema, les ofrecí a los indígenas un taller para capacitarlos sobre el tema. Para mi sorpresa, igualmente, después que di el taller, toda la memoria histórica acumulada de estos pueblos volvió y ellos, al enterarse de que ellos tenían un derecho que se llamaba la consulta previa y que la empresa que estaba allí llevaba ya varios años haciendo su proyecto de transformar el embalse en hidroeléctrica, dijeron: no nos pueden volver otra vez, como se dice popularmente en México, dar a tole con el dedo, y inmediatamente pararon la obra. Hubo un debate en el Congreso local de Oaxaca, pero la obra no pudo continuar porque los indígenas se negaron a aceptar una obra en donde se había partido de ignorarlos nuevamente
aunque había un derecho constitucional que obligaba a su participación y consulta. El resultado fue que esta empresa perdió cerca de $5 millones que ya había invertido porque los indígenas se negaron a permitir la obra. Esto precisamente está revelando también una situación que es crítica y que es muy importante de tomar en cuenta. Si lo que se desea es promover la inversión extranjera y incrementar el desarrollo que puede ser benéfico para toda la población, las cosas tienen que hacerse bien desde el comienzo. Un árbol que nace torcido no se endereza. Y precisamente el cumplimiento de la normatividad, un ejercicio donde se cumple de una manera clara y transparente las normas, es lo mejor para la inversión extranjera, que sabe que su inversión va a estar asegurada porque los beneficios de la obra, la transparencia y la buena fe, que son características de este derecho, precisamente aseguran que no va a haber problemas en el desarrollo de la inversión. La Corte Constitucional de Colombia ha remarcado en varias sentencias, lo mismo que la Corte Interamericana, que desde 1991 hubo su primera sentencia sobre el tema en el caso de Surinam, y después, a partir del 2001, con Aguas Tingui, Nicaragua, ha venido dando varias sentencias que son supremamente importantes y claras en relación con el ejercicio de este derecho. Es lo que se conoce como los estándares internacionales y que da lugar a lo que César Garavito menciona como los 3 tipos de derecho que fundamentan el ejercicio de la consulta: derecho duro, derecho emergente y derecho blando. Tanto la Corte Interamericana como la Corte Constitucional de Colombia exaltan el derecho a la consulta como un jus fundamental, en el sentido que es precisamente en el ejercicio de la consulta que se le da validez e importancia a todos los derechos que forman parte de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Esa es la consulta precisamente que se valida la importancia del ejercicio de su autonomía, libre determinación, el derecho a sus autoridades propias, a su espiritualidad propia, etc. Este carácter de jus fundamental de este derecho está precisamente remarcando que no es un ejercicio menor y no es algo que solamente interese a las comunidades étnicas y a los pueblos indígenas, sino que es algo que tiene que ver con la totalidad del país, con el fortalecimiento institucional que sea la garantía de inversiones claras, de un desarrollo claro y de un fortalecimiento democrático e institucional que aleje los países de la violencia y del horror. En este sentido, es muy importante entonces, en esta evaluación que estamos en mora de hacer de los 4.500 casos de consulta que ya se han hecho en el país, evaluar en qué medida el ejercicio de este derecho afecta el desarrollo, la inversión y el mejoramiento de infraestructura. ¿En qué medida el ejercicio de este derecho favorece estas mismas inversiones? Precisamente cuando comencé hablando de lo que logré ver en el Pirá Paraná, el hecho que la relación simbiótica entre culturas y naturaleza lleva a estos pueblos a ser los mejores administradores de una tierra que conocen por ancestralidad, de un lugar en donde sus propias normas son la garantía de conservación, una garantía que es mucho más efectiva que la que el Estado puede hacer. En esta soberanía negociada, la validez de este derecho es garantía de conservación, que como lo vimos en el panel pasado, en una época de cambio climático, estas voces son absolutamente esenciales, son fundamentales. Mientras se realiza esta evaluación sobre la consulta, es muy importante también poner en cuestión
algunas preocupaciones que se escuchan argumentando que la consulta se ha convertido en un palo en la rueda del desarrollo. El concepto ambiguo de la eficacia que nos ha llevado al borde del abismo y que en algunas oportunidades nos invita a dar el paso adelante, tiene que ser puesta en un balance, como lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia en varias sentencias, un balance en donde quede claro que la época de los espejitos y de las bolitas de cristal ya pasaron, y que cuando se quiera hacer inversiones en territorios de comunidades étnicas es muy importante ser generosos y pensar en que ellos también deben ser beneficiados. Y no solamente en términos del beneficio que estas comunidades pueden obtener a partir de un ejercicio claro de consulta previa, sino también que sus voces sean adecuadamente escuchadas y validadas y puestas sobre la mesa al lado de consideraciones de tipo económico o de tipo de miradas de infraestructura, y que se tome en cuenta también que territorios que son frágiles y que son supremamente importantes cuentan con una voz. Cuando las Cortes en Colombia reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, en el caso del Atrato y del Amazonas, es muy importante aceptar que la naturaleza tiene una voz, y esa voz es mejor interpretada a partir de lo que los pueblos que han vivido ancestralmente en esos territorios pueden decir sobre los efectos que estas inversiones pueden tener. Y esa voz debe ser adecuadamente escuchada y debe ser adecuadamente validada para lograr la protección de una naturaleza afectada por el cambio climático. Muchas gracias.